A la ciudad de Inazuma ha llegado un rayo de luz directo desde Lucky Hill, prefectura de Fukuoka, que cambiará la historia de un modesto instituto para siempre. Motivado por su pasión por el fútbol, un joven talentoso llamado David Evans junto a su mejor amigo, Martin Foxshore, han fundado el primer club de fútbol perteneciente al Instituto Raymond, y así fuera el deporte que más les apasiona en su nuevo instituto. Con un poco de ayuda, claro está, también de la nueva amiga de David desde que se mudó, Eva. Antes de continuar, quiero aclararte que esta historia no es canónica y que quiero dejar créditos a todos los que participaron en la creación de ella. Y por si aún no has jugado este fan game, te exhorto a que lo hagas, pues aparte de estar muy interesante y muy bonito, tiene un grado de dificultad muy interesante y muy bueno. El fútbol aún es un deporte muy popular en Japón en aquellos tiempos. El béisbol sigue siendo el deporte rey en el país del sol naciente. Por ende, la tarea no iba a ser fácil. Sin embargo, Locke Raymond, hijo del fundador del Instituto Raymond, apoyó el proyecto para que su equipo fuera muy bueno en este deporte. Gracias a ellos, Carlos Segarra, Alain Galen, Sora Lowe, Billy Horse, John Lance, Asher Winkle, Bob Erwin, Ethan Pix, Adam Green, George Firewheel, Andrew Peabody y Alfred Veteran darían lo mejor por el equipo. En su primer partido como equipo no les fue muy bien, pues, si no es por David, el equipo se come una goleada de antología. Ethan decide irse del equipo al pensar que estos no llegarían a nada. Pero no todo está perdido. Un nuevo chico llegaría también al instituto, un chico llamado Gregory Smith. Greg se uniría al equipo del Raymond como agradecimiento al señor Raymond, pues ellos estaban costeando la estancia de su padre en el hospital, tras caer herido, pues está investigando una red criminal mundial. Para clasificar al recientemente creado, un par de años atrás, torneo juvenil de fútbol llamado Football Frontier, el Instituto Raymond jugaría su clasificación contra el Instituto Occult, comandado por un delantero temible en todos los sentidos, Jekyll Hyde. Tras ir perdiendo en el primer tiempo, el Raymond descubría los trucos del Occult, y gracias a Carlos y Greg le darían vuelta al resultado 4-2. Ya en la fase regional oficial del torneo, el Raymond enfrentaría al fuerte equipo del Instituto Caribbean, liderado por el delantero Lawrence Dalford. A pesar de ponerse arriba el Caribbean, el Raymond remontaría, ganando 2-1 el partido. Uno de los equipos favoritos, Instituto Polaris, sería el próximo rival. Liderados por su muy competitivo portero, Josh Haizaki, se daría una lucha de ida y vuelta, pero un providencial David Evans y un gol al último minuto de Greg Smith le darían la victoria al Raymond por la mínima. El Instituto Cherry Bloom, cuyas figuras son los hermanos Cary, tuvieron al Raymond contra las cuerdas con su juego sucio y callejero. Estuvieron a nada de eliminarlos, pero la expulsión de su mediocampista y estratega, Ciara Stonewall, tras una entrada temeraria, les afectaría y vendrían a la baja, ganando el Raymond por 2-1. Esto provocaría el despido de su entrenador, Travis. La final regional estaba lista. El Raymond enfrentará a la Royal Academy, un instituto que hasta este torneo no había destacado en el deporte, pero liderados por Tom Dark eran los favoritos al campeonato. El arbitraje no era justo, favoreciendo a la Royal, pero un periodista llamado Nick Milan lo haría público con pruebas arrestando al entrenador Rice de la Royal y dando por descalificado a la Royal Academy. Sin embargo, deseoso de enfrentar al que era el goleador del torneo hasta ese entonces, Evans pidió seguir jugando, y así fue, terminando el encuentro 3-2 a favor del Raymond. El Instituto Celestial esperaba al Raymond en la fase nacional, pero un 2-0 sería suficiente para vencerlos. Lastimosamente, Carlos saldría lesionado en el partido y se perdería el resto del torneo. Sorpresivamente, Tom Dark se uniría al Raymond tras quedar encantado por el fútbol de David, y también por petición de su exnovia Noah, quien era gerente del Raymond y aún tenía sentimientos hacia él. El súper defensivo pero poderoso Instituto Alpino sería el rival a vencer. El mejor defensor del país, Crystal Frost, lo pondría muy difícil, pero una combinación magistral entre Tom Dark y Greg Smith daría el resultado por la mínima. Sin embargo, David empezaría a notar que su super técnica confiable creada por él, la mano celestial, empezaba a ser menos fuerte, y que el equipo se notaba más y más agotado. El Instituto Kirkwood era el próximo rival, y tenían en sus filas a Cyrus Blaze, un delantero que incluso superaba en habilidades a Tom y Greg. Adam Green traería desde Okinawa a su amigo Gabe Sherwin para unirse al Raymond y contrarrestar al superdelantero.
Tras un encuentro de ida y vuelta, el Raymond, con muchas dificultades y un David dudoso, ganarían por 4-3, sobreponiéndose al hat-trick de Blaze. El entrenador del Raymond, Katsu, un exportero de la selección nacional de Japón que tuvo que retirarse muy joven tras sufrir un infarto en medio de un partido, y aunque sobrevivió, tuvo que dejar las canchas. Ayudó a David a ser más fuerte y crear una nueva super técnica. Eva también lo ayudaría, aunque David solo quería ser ganador del torneo. Eva quería ayudar a David de una forma un poco peculiar. Sin embargo, él solo pensaba en el fútbol. La gran final estaba lista, pero algo sorprendente pasó. El Instituto Z, equipo al que el Raymond enfrentaría, estaba liderado por Rice, y no solo eso. Sus jugadores tenían la particularidad de saber las mismas super técnicas de los mejores jugadores del torneo, pero llevadas a su máxima capacidad. Todo cambiaría cuando el entrenamiento dio frutos y David realizó una super técnica que nadie conocía, ni siquiera él. Esta super técnica sería el parteaguas que ir remontando el partido. Greg, Tom, Alfred, Andrew, Kay, Walton y compañía dieron vuelta y triunfaron. El Instituto Raymond ganaría su primer Football Frontier de la historia. David y compañía empezarían una linda historia a partir de ese momento. Y así fue como el Instituto Raymond consiguió el primer título en su historia del Football Frontier internacional, venciendo en la final al Instituto Z por 3-2. Años más tarde de esta final, se repetiría la historia, con otro chico portero. Comandó a 11 chicos que jugaban como un relámpago. De ahí obtuvieron un apodo, los 11 relámpagos. Y también llegaron a la final de un Football Frontier internacional, aunque con un desenlace un poco distinto a este. Pero de esa historia hablaremos en otra ocasión. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Recuerda que tu apoyo me sirve de mucho. Nos vemos en la próxima y recuerda que esto es fútbol en otra dimensión.